monitoreando lo que ocurre en las calles, pendientes también del balance que vayan a realizar las autoridades. Entiendo que la ministra del Interior, Carolina Toá, ya está instalándose en este punto de prensa. Y también estamos con Humberto Verdejo, que es doctor en Ingeniería Eléctrica de la USACH. Por supuesto, él nos va a explicar, pero muy didácticamente, qué fue lo que ocurrió, porque ayer nos daban explicaciones quienes estaban a cargo, y la verdad es que bien poco era lo que se entendía. Vamos a tomar contacto ahora con... vamos a revisar qué es lo que ocurre en Senapred, porque escuchamos las palabras de la ministra Carolina Toá. Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. De este grupo, aproximadamente 180 y tantos mil tienen suspensión del suministro porque todavía en la reposición del servicio hay cierta inestabilidad, y hay un número de 30 y tantos mil que están asociados al corte pero de manera indirecta, y que están sobre todo concentrados en la región de Atacama, porque aprovechando las horas de la noche se hizo un robo de conductores en zonas rurales. Hay varios metros de conductores que fueron robados, y eso tiene en este momento imposibilitado, digamos, que el sistema funcione correctamente. Se está trabajando en reponerlo lo antes posible. Tenemos inestabilidad en varios lugares, puntualmente en la región metropolitana, en la comuna de Maipú. Hay un grupo de clientes, de 40.000 clientes, que de manera interrumpida ha vuelto la luz y se ha cortado nuevamente. Y eso debiera irse normalizando en el transcurso de las próximas horas. Durante el transcurso de esta noche, digamos, y en virtud del estado de emergencia que se declaró, de estado de excepción por catástrofe, perdón, no es estado de emergencia, que se declaró con motivo de este corte, hubo un despliegue de seguridad muy amplio en todo el país. Particularmente el despliegue de efectivos militares fue de más de 6.000 personas, y eso fue además reforzado y apoyado por turnos especiales que se hicieron tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones. Y también hay que decir que los servicios municipales tuvieron despliegues especiales para ir en apoyo también y hacer presencia en el transcurso de la noche. Tuvimos durante la noche 207 personas detenidas. Entre esos detenidos hay infractores al toque de queda, pero también hay detenidos por flagrancia, por otras razones que se detectaron en el transcurso de los patrullajes que se estuvieron realizando. En realidad, considerando que teníamos al país con toque de queda entre Arica y Los Lagos, hay que decir que es un número bajo y que la mayoría de las personas respondió cumpliendo, digamos, la instrucción de no trasladarse durante la noche. Hubo 67.000 personas que pidieron salvoconducto a través de la comisaría virtual, y un número que todavía no tenemos detallado de personas que lo hicieron presencialmente. Eso todavía no está porque hay que hacer, digamos, el recuento lugar por lugar. Pero esto en definitiva también nos muestra que las personas que debieron movilizarse optaron por hacer uso de este sistema y colaborar, digamos, en hacer funcionar correctamente esta medida de toque de queda. A pesar de que ya está restituido el servicio en la enorme mayoría de los territorios, todavía hay muchas afectaciones en los semáforos. Se demora más en funcionar correctamente y también hay inestabilidad. Por esa razón, el despliegue que se está teniendo en todas estas horas de parte especialmente de Carabineros de Chile para apoyar el tránsito se va a mantener. Este esfuerzo se concentra en los cruces más relevantes, por lo tanto hay muchos cruces que están sin semáforo y no tienen un carabinero dirigiendo el tránsito, y el mensaje a las personas es, por lo tanto, conducir con mucha precaución en estas horas. Ir a baja velocidad, tener cuidado, porque podemos tener alzas y bajas en la reposición del servicio de semáforo en las distintas regiones del país. En lo que se refiere a la situación que hemos vivido, hay que decir que este corte que vivió el país el día de ayer tiene varias características que van a ameritar un trabajo detenido para entender por qué alcanzó las dimensiones que tuvo. Porque una cosa es la falla original, el corte que tuvo la empresa que tuvo un problema en su operación, y otra cosa es cómo, una vez que se provoca ese incidente, el resto del sistema responde.
tanto el incidente con su impacto es un motivo de preocupación como lo que sucedió después, porque el sistema se basa en varios, por decirlo así, decíamos ayer con el presidente, como varios cinturones de seguridad. Uno es que idealmente no haya fallas, pero si hay fallas, hay todo un sistema que administra el conjunto del sistema eléctrico, un software que es el que va a permitir ir reponiendo el servicio que no funcionó correctamente en el día de ayer, que tuvo varias, fallas en su incorporación de la conexión durante las horas de la tarde. Y a eso se suma las centrales mismas, que son las que generan la energía, que varias veces durante la jornada trataron de recuperar y les costó mucho, fallaron varias veces y se volvieron a caer. Todo esto va a ser objeto de análisis, de trabajo, de investigación, pero ciertamente este trabajo más de analizar el sistema tiene que ir acompañado con la respuesta a las personas que tuvieron afectaciones con motivo del corte, y la orientación a todos ellos es que se dirijan a la Superintendencia de Electricidad y Combustible o bien al Servicio Nacional del Consumidor, porque por esa vía se van a atender afectaciones como, por ejemplo, personas que tuvieron daños en sus equipos, personas que tuvieron actividades que eran importantes, por ejemplo, eventos en la noche que se debieron suspender y eso tiene algún tipo de efecto económico para ellos, o personas que tuvieron afectaciones de otro tipo que podría haber de salud también. Todas esas situaciones hay canales para atenderlos a través de la Superintendencia y el CERNAC, que ya están trabajando desde las primeras horas de ayer para estar, preparados para eso. La Superintendencia, como se dijo ayer, va a desarrollar una investigación profunda para establecer las razones de esta emergencia que vivimos, para establecer las medidas que correspondan de sanción a los distintos agentes que operan en el sistema, que son múltiples, y también para recomendar medidas correctivas si fuera el caso. Una que sin duda nos parece que hay que analizar es que ayer vimos, todos lo comprobamos, que las antenas, que son las que permiten replicar la señal con la que nuestros celulares funcionan, tienen una autonomía de 4 horas. Legalmente está así establecido y después de 4 horas empiezan a fallar. Y ayer los vimos que después de las 7 de la tarde la conexión empezó simplemente a quedar detenida y eso tiene un impacto enorme porque hoy día nuestras vidas cuelgan de la conexión que tenemos al celular. Y por lo tanto va a haber que examinar hacia adelante cómo esta norma se puede corregir. Los sistemas que ayer fueron afectados en el transcurso de estas horas han ido recuperándose y están en una situación de normalidad, lo cual no quiere decir que estén perfectos, porque todos los días hay fallas de distinto tipo en los distintos sistemas, pero en lo grueso están funcionando ya como grosso modo similar a un día normal. El sistema de salud está totalmente operativa. Ayer respondieron los distintos sistemas de respaldo que están previstos. Ciertamente en esto también hay fallas en algunos de ellos, pero se lograron atender oportunamente con medidas de contingencia. Hay que decir que en el sistema de salud se está analizando en estas horas casos que ameritan una atención particular. Tenemos reportes de 3 personas electrodependientes que fallecieron durante la noche. Su fallecimiento no necesariamente está vinculado al corte, es algo que se tiene que establecer. Preliminarmente la información indicaría que es altamente probable que no esté vinculado al corte, pero van a ser analizados con total detención y para eso es importante primero las denuncias que lleguen de estos casos o de otros que puedan aparecer en las próximas horas, pero independientemente de las denuncias, proactivamente desde el Ministerio de Salud se va a examinar en detalle cada uno de estos casos para ver si hubo o no vinculación con el corte o con el respaldo que prestaron los sistemas que están previstos para este tipo de situación. En el caso del sistema de transporte, el sistema está operando plenamente en todo el país, el metro está en un 100% y también EFE está en un 100%. En el caso del sistema de agua potable, la regla general es que estamos funcionando normalmente, pero tenemos algunas afectaciones todavía. En particular, en Antofagasta, donde está la mayor afectación, porque hay que recordar que Antofagasta, el agua potable de que disponen las personas, está ligada a un sistema de desalación que tiene una planta que ha sido difícil todavía hacer funcionar, normalmente se está recuperando su funcionamiento y eso hace que el suministro se demore en volver.
También tenemos una afectación en la comuna de Quilicura, en la región metropolitana, y hay varios lugares puntuales más chiquititos donde hay clientes que están con problemas. En Antofagasta hay 42.000 clientes afectados, en Quilicura hay 39.000 clientes afectados. En todos los lugares donde se mantiene un problema de agua potable que no está funcionando, hay planes de contingencia. Entonces se han desplegado camiones aljibes, puntos de carga para que las personas puedan proveerse de agua mientras dure esta situación. Los sistemas de agua potable rural se han ido, digamos, normalizando a la medida que la electricidad ha ido volviendo. Sin embargo, algunos de ellos, en este corte y restitución del servicio, han registrado fallas porque se produce por los cambios de tensión, digamos, impactos en los equipos que ellos tienen, y también eso es algo que se está analizando, se va a apoyar para tener respaldo con, digamos, generadores en el intertanto y apoyar su normalización próximamente. En vista del panorama, digamos, que tenemos a nivel nacional con todos estos antecedentes, la decisión tomada, y también ciertamente el presidente de la República ha sido el que ha dado la orientación de cómo actuar, es que el estado de excepción por catástrofe se levanta a partir de este momento. También quedan sin efecto las decisiones de ayer respecto a toque de queda. En el día de hoy debiéramos tener un día normal. Esto ciertamente no afecta los lugares, las regiones del país en que tenemos estado de excepción por emergencia, ¿no? Particularmente la región de la Araucanía y gran parte de la región del Biobío, no completa, pero gran parte están con estado de emergencia por razones de seguridad, y tampoco esto afecta al despliegue que tenemos de efectivos militares en la frontera. Pero el resto del país volvería a su normalidad en estas horas. Y mientras tanto, sin prejuicio de que no estemos en estado de excepción, se va a mantener un trabajo concentrado en los lugares donde todavía hay afectaciones puntuales, sea por el corte de luz o por el corte de suministro eléctrico o por las fallas que todavía estamos viendo en muchos semáforos. Ciertamente hay preguntas que vamos a atender, y aquí para eso están todas las autoridades disponibles, pero quisiera, antes de pasar a las preguntas, agradecer el trabajo realizado el día de ayer y la noche y esta madrugada. Aquí hay muchas instituciones, personas que hicieron turnos extraordinarios, organismos que se coordinaron para enfrentar la emergencia, desde los municipios, los gobiernos regionales, todos los organismos del Estado, empresas privadas, los organizadores del Festival de Viña, o sea, todas las partes que tuvieron algo que contribuir. Solo podemos decir que hay palabras de agradecimiento y reconocimiento por la forma que esto se enfrentó, y particularmente en el caso del festival, que ciertamente era una cosa de mucha tensión. Las personas actuaron de manera muy correcta cuando hubo toda esta incertidumbre, cuando se le hizo entrar al recinto, cuando después salieron y fue definitiva la suspensión por el día de ayer, y eso se valora, se reconoce, se agradece, igual que el cumplimiento que la mayoría absoluta y radical de la población hizo de las medidas de restricción en la noche, de toque de queda. Y en eso, muy importante, que nuestros servicios de seguridad estuvieron presentes, se desplegaron a gran velocidad, lo hicieron con muchos efectivos, y eso creo yo y espero que la población lo haya notado en el día de ayer, y eso nos muestra que cuando hay voluntad, hay disposición, incluso ante algo tan inesperado como lo de ayer, podemos reaccionar oportunamente. Hay lecciones que sacar, hay sanciones que cursar, esa va a ser la pega de los próximos días, y hay también sistemas todavía que recuperar, pero podemos decir que el país se comportó correctamente ante la situación que vivimos. Ya, ahí estaban entonces en un primer balance que realiza esta mañana la ministra del Interior, Carolina Toá, y la palabra que utiliza es inestabilidad. Hay una inestabilidad del sistema en lugares, como les decíamos al principio del programa, en donde ya se había restablecido el servicio eléctrico y lamentablemente vuelve a caer. Otro elemento importante que ella menciona es que se levanta el estado de excepción por catástrofe a partir de ahora. Y definitivamente ya son varios puntos y varias preocupaciones, porque resulta que también aquí una cosa es lo que ocurrió, la emergencia, y otra es cómo se reaccionó. Claro, no, y también advirtió debilidades del sistema. Sí. Y eso es un punto que vamos a tener que conversar todos los chilenos respecto de cómo... Bueno, cómo por está ejemplo, el tema de las antenas celulares, que tienen una autonomía de solo 4 horas. Bueno, no aprendimos nada, porque ¿sabes qué me llamó mucho la atención?
que a una cosa es que se corte la luz, pero ¿qué pasa con los teléfonos, con las comunicaciones? Que necesariamente necesitamos hacerlo. Y que las antenas de celulares tengan 4 horas de autonomía. Es muy poco. Muy poco. Muy poco. O sea, en un terremoto va a tener corte de luz mucho más prolongado que 4 horas. Eso no cabe ninguna duda. Y además que se discutió en ese minuto. Sí. Se discutió efectivamente el fallo en las comunicaciones para el terremoto del 2010, 15 años después. Chuta, nos damos cuenta que seguimos súper vulnerables. Y lo que decía la ministra Toá respecto de que ya se produjo una falla. Que puede ser que se produzca una falla. Pero ¿por qué esa falla desencadena un apagón de esta naturaleza, digamos? Claro. ¿Por qué va contagiando al resto del sistema? Yo, obviamente, soy ignorante respecto a cómo funciona, pero evidentemente el sentido común te dice que con un petardo en una subestación parece que puede dejar la escuela en todo el país. Es que, claro, no puede ser tan débil, tan sensible todo el sistema porque no contamos con ese respaldo si es que se produce un primer incidente y evidentemente eso ocurrió precisamente ayer. Yo le quiero preguntar primero a Claudio Valdivia, aprovecho de saludarte, Claudio, tantos días que no nos veíamos y nos encontramos en esta situación. Sí. Pero además la situación es bien compleja porque hay una evaluación que se va a tener que hacer, porque una cosa es la emergencia y cómo se reacciona. Efectivamente, la ministra... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, la ministra utiliza una frase que es muy indiciaria. Hay lecciones que tomar y sanciones que tomar. Lecciones que adoptar y sanciones que tomar. Efectivamente, aquí me parece que ella dice que hubo planes de contingencia, pero esto sucedió a las 3:15 de la tarde aproximadamente. Sí. Yo estaba en la calle, yo iba subiendo por Providencia y uno, es como las películas, uno empezó a ver cómo los semáforos iban cayendo uno a uno. Sí. A las 4 de la tarde ya era evidente que había un problema, y un problema grande en términos de luz. Pero el problema surgió también respecto de las personas en que no se dio la instrucción rápidamente de que se fueran a la casa. Cuando uno empezó a ver en las calles, porque yo me movilicé mucho por los niños, etcétera, el problema de movilización y locomoción se empezó a generar a las 5 o 6 de la tarde. Y eso ya había ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que esto nos ocurre en invierno, donde la oscuridad es a las 5:30 de la tarde. Lo que ayudó mucho ayer es que oscurecía a las 8 tarde y por lo tanto, si bien a las 6 uno veía caminando a las personas por la calle, una masa de gente, eso debió haberse producido mucho antes. Por lo tanto, los planes de contingencia respecto a la autoridad, si ellos tenían la información, era darle instrucción. Por favor, envíen a las personas a sus casas, sí o sí. Porque, a ver, si se corta el agua, todos tenemos claro qué hay que hacer. Hay que mandar y se cierran los locales. Pero a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, todavía había comercio abierto. Sí, es que tienes mucha razón, Claudio, porque una cosa es lo que uno, con el desconocimiento, podría entender, oye, ¿cuánto va a durar esto? Pero si la autoridad no sabía cuánto iba a durar, la respuesta es inmediata, váyanse a sus casas porque no sabemos. Si es que ellos no tenían esa información, era muy mala señal. Oye. De hecho, eran las primeras 4 horas lo que duraba, por ejemplo, que las personas se podrían seguir informando, porque va más allá de comunicarse con los familiares, de seguir informándose para saber lo que ocurre, es váyase a su casa, considerando que eran solamente 4 horas de autonomía de las antenas. Acá en Santiago estaban cerradas autopistas. Se generó una congestión en muchos lugares a propósito de la desinformación que se estaba generando. Pero fíjate que, y además después de cuando supimos ya que esta cuestión se iba a demorar horas en recuperarse, como decía la señora que estaba entrevistando la Delphi, a todos nos vinieron los fantasmas. Así es. Yo a las 4 o 5 de la tarde escribimos en WhatsApp y dije, si pasamos la noche oscura, vaya a saber uno. Y entonces, a mí me parece que el gobierno estuvo muy bien en esperó prudentemente y declaró estado de catástrofe para poder apoyar a Carabineros y a la policía, digamos, con los militares y establecer un toque de queda. Pero de hecho, ese estado de catástrofe se toma la decisión cuando ya había muchas personas incomunicadas. No, claro, pero es que, evidentemente, pero fue oportuno. Creo que fue muy oportuno eso. Porque aparecieron los fantasmas, pues ya sabemos para qué vamos. Y ahí aparece quizá la moraleja de cuánto tiempo nosotros tenemos que esperar para tomar esas decisiones una vez que ocurre la emergencia. Y además considerar, por ejemplo, en las oficinas, en las empresas, si hay un corte de luz a nivel nacional prácticamente, porque esto fue de Arica a Los Lagos,
la decisión inmediata es irse a la casa, porque muchas personas, hoy a mí me llegaban en algún minuto, cuando ya iba y volvía la señal, por ejemplo, reuniones en las empresas o en los trabajos de algunos conocidos o amigos que estaban tomando la decisión a ver qué hacemos. Esperamos que vuelva la luz, porque estaban en medio del trabajo. Entonces, de verdad, yo también creo que si la autoridad máxima del país no tenía esa certeza de cuánto se iba a demorar en restablecer el sistema, había que tomar la decisión rápidamente de todos a la casa y el estado de excepción.